Bueno, pues yo soy Israel nuevamente en otro video. Espero que no se escuche mucho ruido de fondo, pero bueno, el día de hoy vamos a repasar otro de los temas que teníamos pendientes en el canal y el tema de hoy es microbiología y parasitología médica. Entonces, bueno, yo creo que muchos de ustedes en algún momento pues de escolar han llevado esta materia. En mi caso, por ejemplo, yo nunca la llevé hasta que yo iba a la universidad porque pues yo no tuve una formación como tan científica, ¿no? Entonces, microbiología, que como se imaginarán, pues es de los bichos, ¿no? Al referirme a bichos, yo lo agrupo como bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Pero bueno, y parasitología, que es como lo que más le interesa a Alexani. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Ok, bueno. Pero primero pues tenemos que determinar y tenemos que saber pues qué hace y qué es la microbiología, ¿no? Que sería de donde vamos a partir. Entonces la microbiología pues va a surgir a partir de la biología, que como sabemos la biología es el estudio de la vida. Aquí puede haber un poco de controversia porque algunos organismos como los virus pues no están ni vivos ni muertos, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero en general pues de la biología, vamos a ponerlo por aquí, biología, una de sus derivaciones es la microbiología. Pues de ahí viene, ¿no? Microbiología, o sea, en pequeñito. Y bueno, ¿qué es lo que va a estudiar? Pues va a estudiar organismos no macroscópicos, sino microscópicos, ¿ok? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de macro? Macro, pues nos referimos a algo grande, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, vamos a dibujarnos aquí, seríamos pues un ser macro, o sea, sin necesidad de ningún instrumento óptico podemos visualizar a un ser humano. Pero por ejemplo un bichito, es decir, una bacteria, no sé, por aquí podemos una bacteria, no la podemos ver a simple vista. Nuestro ojo humano no está diseñado para verla directamente, ¿no? Por ello tenemos que hacer uso de instrumentos como lo sería, así es, adivinaron, bueno, más que adivinar, pues ya lo saben, ¿no? El microscopio óptico. Bueno, aquí no quedó muy bien, pero más o menos aquí tenemos un microscopio en donde nuestro ojo ahora sí puede ver a estos organismos, ¿no? Entonces aquí ya es un organismo microscópico, son organismos muy muy chiquitos, ¿ok? Todos los organismos microscópicos los podemos ver en un microscopio de laboratorio normal, no. ¿Ok? Hay organismos como lo son los, bueno, microorganismos, perdón, como lo son los virus, eh, que pues no los podemos ver con un microscopio, sino que se necesitan técnicas pues más especializadas, ¿no? Los parásitos, por ejemplo, de hecho aquí por ello lo dividen, ¿no? Como microbiología y parasitología, porque los parásitos, como las lombrices que les dicen las personas, las tenias, ¿no? Tenia solium, tenia saginata, etcétera, pero bueno, al final pues lo podemos agrupar como lombrices, si las podemos ver macroscópicamente. Pero bueno, eso ya es como otro caso, por ello está separado. Entonces, esto es la microbiología, estudia lo que son los organismos a nivel microscópico, ¿vale? O sea, muy chiquitos. Y pues va a haber además ramas que se derivan directamente de la microbiología. Entre ellas tenemos una rama que nos interesa particularmente a los de pues las ciencias de la salud, ¿ok? Que sería la microbiología clínica, ¿ok? Entonces la microbiología clínica, como su nombre indica, pues nos va a ayudar, ¿no? A determinar si una persona está enferma gracias a la acción de algún microorganismo, como nuevamente puede ser un virus, una bacteria, etcétera, incluso un hongo. Entonces, eso es la microbiología clínica, ¿no? Es el estudio de los microorganismos, pero aplicado pues a lo que son las enfermedades, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿dónde podemos determinar qué tipo de microorganismo tiene la persona y que lo está infectando, y como lo está infectando, pues le está enfermando? Bueno, para ello vamos a tener laboratorios, ¿ok? Entonces, la microbiología clínica se vale de laboratorios. ¿Qué tipo de laboratorios? Pues esos laboratorios en los que cuando ustedes están enfermitos los mandan a, no sé, a dejar un pedacito de sus heces fecales, ¿ok? Para que las analicen y podamos determinar pues qué tipo de bicho tiene, ¿no? Igual algunos estudios, como por ejemplo los estudios de sangre, los estudios de orina, etcétera. Esos laboratorios pues se dedican a identificar microorganismos, ¿vale? Los aíslan
Cuando hablamos de un aislamiento, quiere decir que lo separan del resto de cosas, ¿ok? Nos enfocamos en el bichito. Y bueno, entonces los laboratorios se dedican a eso, ya hasta ese punto. Ya les comenté, estos laboratorios van a aislar a los bichos, van a identificar cuáles son y además algo muy importante, pero esto lo vamos a ir apuntando aquí porque no quiero que quede tan al aire, ¿ok? Los laboratorios aíslan el microorganismo, asimismo van a identificar qué organismo es y otra de las cosas es que van a realizar algunas otras pruebas, como por ejemplo la prueba de, me parece que se llaman los antibiogramas, no estoy muy seguro en este momento, pero creo que sí, que son aquellos que nos sirven para determinar qué tanto un organismo es sensible ante la acción de un fármaco antimicrobiano, ¿no? Por ejemplo, un antibiótico. Estos estudios son muy importantes porque a lo mejor el bichito que ustedes tienen, tal bacteria, es resistente, no sé, a la penicilina. No me acuerdo, o sea, no puedo ahorita establecer una unión entre un bicho resistente y la penicilina, la verdad. Pero pues son muchos, ¿no? O sea, las bacterias en general son muy resistentes. Obviamente esto se deriva del uso inadecuado de antimicrobianos, específicamente antibióticos. Entonces, lo que hacen estas pruebas es precisamente determinar la sensibilidad del bicho hacia los tratamientos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que no se pierda el tiempo, porque no tiene ningún chiste que yo te esté dando a ti penicilina, no sé, cualquier tipo de penicilina si el bicho es resistente. Entonces ya no me voy a ir con la penicilina, me voy a ir con otro antimicrobiano más fuerte, ¿ok? Y bueno, ¿qué otra cosa se hace? Pues estas son en general las tres cosas que se hacen en los laboratorios a grandes rasgos. Esto lo hacen muchísimo los técnicos laboratoristas clínicos. Si ustedes son técnicos laboratoristas clínicos, seguramente van a dominar mejor la información que yo. Pero bueno, esto solo es un repasito por encima, ¿no? Y bueno, en algunas veces se requiere que identifiquen también, en este caso, anticuerpos, ¿ok? Y no sé, material genético, ¿no? Por ejemplo, ácidos nucleicos. Entonces ponemos por aquí material genético. Que esto pues ya es como... No nos vamos a meter tanto aquí, solamente para que lo tomen en cuenta. ¿Y de dónde van a sacar pues todo esto? Ok, bueno, pues los laboratorios necesitan algo que se denomina muestra, ¿vale? Nuevamente, no nos vamos a meter pues en la definición teórica de qué es una muestra y todo eso. Pero lo que sí tienen que tomar muy en cuenta es cuáles son los tipos de muestra que son más comunes, ¿ok? Y entre ellos, les digo que esto les va a sonar a lo mejor muy, tal vez muy común porque pues es lo que toda la gente hace siempre, ¿no? ¿Qué tipo de muestras tenemos? Tenemos lo que son muestras sanguíneas. Ay, perdón, es que no selecciono. Listo. Tenemos muestras de sangre o muestras sanguíneas. Tenemos también lo que son, por ejemplo, muestras de orina, de heces, ¿vale? Entre otras muchas más, pero estas son como las más comunes. Y bueno, ¿para qué nos sirven estas muestras? Ya sabemos, porque aquí van a estar contenidos los bichos y con ello podemos determinar qué bicho está infectando a nuestro paciente y con ello podemos dar un tratamiento que, tomando en cuenta la sensibilidad, debe ser adecuado, ¿ok? Nos asegura que va a realmente atacar el bicho. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar de esto? Obviamente los laboratorios tienen sus zonas específicas, tienen reglamentación y documentación también específica, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Y bueno, ahora vamos a pasar a un punto importante, ¿ok? Que es los resultados. Pero para que nosotros tengamos resultados que sean pues confiables, tenemos que cumplir con ciertas características, ¿ok? Y bueno, estos resultados deben de ser de calidad. Si no son resultados que cumplan con las características de las que vamos a hablar a continuación, pues tal vez pueda ser un mal diagnóstico, ¿ok? Por ello es la importancia de que sean muestras bien tomadas y con las condiciones adecuadas. Entonces, una de las características que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de procurar que la muestra tenga una cantidad suficiente, ¿vale? Por ejemplo, ocurre muchísimo en lo que son las muestras de heces, en donde a veces ahí pues las personas no llevan poca muestra, sino que llevan muchísima muestra.
generalmente te recomiendan llevar una muestra representativa de un tamaño de una almendra, ¿ok? Es una muestra pues pequeñita, no sé qué tan grande puede ser una almendra. Pero hay personas que llevan de que una lata entera llena de material fecal, pues esto ya también no es necesario, ¿no? Con que sea más que, bueno, que esté entre el tamaño de una almendra y un poquito más, está más que perfecto, ¿ok? Otra de las cosas es que deben de ser, estas muestras se deben de tomar en el momento, pues, pertinente, ¿vale? No se deben de tomar, por ejemplo, cuando el paciente, bueno, aquí vamos a apuntarlo, tomar muestra en el momento adecuado. Momento adecuado o pertinente. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona ya se tomó de que 20,000 antibióticos, etcétera, etcétera, y pues va con nosotros, nos da la muestra y probablemente la muestra no va a ser tan real, ¿no? O sea, no nos va a hablar de una infección, o sea, va a ser una muestra que ya está, digamos que ya tiene interferencia externa y pues eso no nos sirve. Puede servir, pero pues lo mejor es que no se haga. Otra cosa es la parte de la asepsia. Tenemos que procurar que nuestras muestras pues siempre sean estériles. Entonces, de por sí el recipiente, que de ese hablaremos un poquito más adelante, ya es estéril, pero por ejemplo, les estoy poniendo ejemplos muy burdos realmente, porque ya son como cosas más técnicas lo que les estoy diciendo, pero en la toma de muestras de orina, como pueden, la recomendación que siempre les hacen es que tienen que primero hacer una limpieza genital, porque pues obviamente cuando ustedes tomen la muestra de orina y primero se desecha, de hecho la primera orina pues la tienen que desechar, tienen que hacer un lavado genital y posteriormente ya van a tomar su muestra, ya la van a recolectar, porque pues si no hay una limpieza adecuada, pues esa muestra va a ir llena de microorganismos como serían bacterias y pues ya no es ya no va a ser un diagnóstico a lo mejor tan preciso. Y bueno, por ello la asepsia es importante. Otra de las cosas es el recipiente, ¿ok? El recipiente, como les comentaba, va a tener que ser estéril. Está estéril. Y pues tiene que ser un recipiente que esté diseñado para eso, ¿no? Hay unos vasitos que estoy seguro que muchos de ustedes conocerán, porque les digo que son súper comunes, que son como más o menos así. Son unos vasos pues precisamente para ese tipo de, por ejemplo, para las muestras de orina, ¿no? Son estériles, vienen en su bolsita y pues ahí puede llevar la gente perfectamente sus muestras de orina. ¿Qué otra cosa? Algunos laboratorios sé que permiten o les piden incluso que lleven sus muestras en, no sé, en vasitos de donde viene la comida para bebés, etcétera, pero siempre lo ideal es que sea un vasito adecuado, ¿no? Para lo que es. Y realmente no son tan caros, a lo mejor están como en 10 pesos en las farmacias. En todas las farmacias van a encontrar este tipo de vasos. Bueno, otra de las cosas de las que tenemos que hablar es acerca del tiempo, ¿ok? El tiempo es fundamental para que la muestra pues llegue bien. Asimismo, por ejemplo, la temperatura a la que tengamos la muestra. Esto ya son condiciones como muy técnicas para cada tipo de muestra. Entonces no vamos a meternos mucho ahí, pero se podrán imaginar que una muestra de lo que ustedes quieran, que ya tenga más de una semana o algo así, y apenas la van a llevar, pues no es adecuado, ¿no? Asimismo, si la ponen, no sé, por ejemplo, sé que las muestras de material fecal las meten un tiempo en el refrigerador, creo que una noche antes o algo así. Habrá alguien de aquí que sea técnico y que nos pueda corroborar esta información, pero pues tampoco vamos a congelarla, ¿verdad? Ni tampoco la vamos a dejar en el horno de microondas o al lado o en un lugar súper húmedo. O sea, tenemos que procurar que tenga una temperatura pues ambiente, o en el caso, como les digo, de las muestras de material fecal, es muy probable que nos pidan que se enfríen antes, ¿ok? Pero esto ya no me hagan tanto caso aquí porque ya son cosas muy técnicas, entonces mejor cuando tengan alguna situación de ese tipo, pues pregunten para que no cometan errores. Y bueno, ¿qué otra cosa? Otra de las cosas muy importantes, que esto ya les corresponde pues a los laboratoristas o a quien está tomando la muestra, es identificar la muestra, ¿ok? Esto es sumamente importante. ¿Qué debe de llevar esa identificación? Bueno, pues el nombre del paciente, ¿ok? Su nombre completo y principalmente también la fecha en que se obtuvo la muestra, ¿ok?
Estos son como los datos más básicos, pero pues yo creo que ya cualquier laboratorio utiliza su propia terminología, su propia simbología, nomenclatura para poder nombrar a sus muestras, ¿ok? Pero en general siempre el nombre del paciente y la fecha en el que se tomó la muestra. Se puede la hora, también está perfecto. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para que estos resultados sean pues confiables es incluir lo que sería una solicitud del examen, ¿ok? Esto ya le corresponde al médico, o sea, el médico nos va a decir qué tipo de estudio de laboratorio necesita y nos va a dar pues una hoja en el que nos diga qué es lo que quiere, ¿no? O sea, nos especifique lo que él necesita para poder realizar un diagnóstico, ¿ok? Entonces, con estos puntos que acabamos de ver, nos garantiza que la muestra es confiable y que entonces, pues, el resultado, es decir, el diagnóstico, se va a traducir en algo que es real, ¿ok? Que no tuvo, pues, tantas interferencias en el camino. Y bueno, vamos a continuar ahora con lo que son los tipos de muestra, aunque ya los vimos anteriormente, pero vamos a abundar un poquito más en ellos. Entonces, tenemos tipos de muestras, ¿ok? ¿Qué tipos de muestras se van a poder tomar? Como les digo, esto ya lo hacen los laboratorios, aunque a veces el médico pues también se le pide que los hagan, ¿no? Pero generalmente pues los laboratorios ya los hacen. O sea, ese es su trabajo tal cual. Entonces tenemos los estudios que requieren sangre. Por ejemplo, pues están los hemocultivos. Vamos a ponerlo por aquí. Hemocultivos, ¿vale? Estos, como su nombre lo indica, tenemos aquí el prefijo hemo, y el prefijo hemo, como ustedes ya deben saber, se refiere a la sangre. Entonces, en este caso, pues sí, a las personas se les tiene que tomar una muestra de sangre y que posteriormente se van a utilizar medios adecuados. Cuando me refiero a medios es, por ejemplo, los agares, no sé si los ubiquen, espero que sí los ubiquen, que es como una especie de gelatina que está desarrollada a partir del agar, ¿ok? El agar-agar, pero que además tiene aditamentos, no sé si sea la palabra correcta, pero se le añaden cosas para que las bacterias pues sea más susceptible que puedan crecer ahí, ¿ok? Porque hay bacterias que pues van a crecer mejor en un medio rico en azúcar, hay algunas que van a crecer en un medio rico en sangre, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues el hemocultivo utiliza sangre, ¿vale? Porque va a ayudar a las bacterias a que crezcan y mantengan su colonia. Entonces, ¿qué tipo de muestras, por ejemplo, tenemos aquí? Está, si no mal recuerdo, la muestra de chocolate, así se le llama. No tiene chocolate, pero la apariencia es muy similar al chocolate, ¿ok? Y en esta se utiliza la sangre. Y bueno, como les digo, aquí van a crecer, por ejemplo, bacterias, no en la muestra de chocolate, ¿ok? Esto nada más es un ejemplo. Más bien en los hemocultivos. Aquí hay que diferenciar. Van a crecer bacterias aerobias, van a crecer bacterias anaerobias, ¿ok? Etcétera. Luego tenemos también lo que son muestras a nivel de, que lo vamos a poner, los urocultivos, ¿ok? Estos urocultivos pues se van a utilizar para ver si la orina de una persona pues va a contener bichos, ¿ok? Microorganismos, como las bacterias, que sería lo más común. Entonces aquí se utiliza la orina para que ahí crezcan los bichos, ¿vale? Entonces vamos a ponerla por aquí. Luego tenemos, por ejemplo, también lo que son las biopsias. Las biopsias es importante que las identifiquen. Estoy seguro que en su vida alguna vez han escuchado el término biopsia, ¿no? Entonces, una biopsia, hay varios tipos de biopsias, entonces